tus manos encomendamos todo, en tus manos ponemos todo, Padre. Por favor, ayúdanos siempre a seguir adelante. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Seguidita, perdón, por favor, seguida. Un poquito lenta. Aquí. Amén. Un poquito desfriadito, pero con fuerzas todavía en el Señor. Habíamos hablado acerca de este león que ha logrado sacarlo del camino, ¿verdad?, al joven profeta, y no usó política, ninguna situación, sino la propia religión. ¿Se acuerdan, no? La propia religión. En realidad lo que le sacó fue la propia iglesia de los caminos del Señor. Pero una iglesia muerta, una iglesia sin estar en el servicio de Dios, o lo que hemos denominado un viejo profeta, ¿vale? Ahora yo voy a volver otra vez acá porque he seguido estudiando y he encontrado más detalles todavía, pero si bien Juanqui decía algo importante, necesito ir todos los aspectos de esto. Es que si este joven nunca hubiera descansado, hubiera llegado a la meta, ¿no? O hasta llegar recién descansar. Pero como seres humanos, a veces nosotros hacemos un alto, un parate en la vida por la situación del cansancio. Era cuántos días de camino, estaba, si no me equivoco, ya 3 días, si no me equivoco, sin comer, sin beber agua, estaba en ayuno, había caminado como 300 kilómetros, si no me equivoco, si no estoy mal. Entonces era pues nomás, diremos, dentro de lo lógico que este joven descansara. El viejo profeta se entera y lo va a buscar, ¿se acuerdan? Lo va a buscar y lo encuentra. Y lo que habíamos dicho hoy es que lo que quiero hoy establecer, y para llegar al tema que hacemos, cuán importantes son las sombras y las coberturas. Ahora, cuando nosotros, la Biblia nos habla de sombra, no es algo oscuro, negro, sino es bien interesante. La Biblia, cuando habla de sombra, significa que es algo brillante que envuelve, ¿ya? Entonces, lo primero que hemos visto acá, que este joven se sentó debajo de un árbol, pero la Reina Valera me especifica qué árbol, y es la encina, y la encina es el roble, ¿no ves? El roble, prácticamente. Ahora, siempre la Biblia nos ha comparado como árboles, siempre, en todo momento. Por eso dice en Isaías, Él va a trasplantar, dice, nosotros que éramos un árbol silvestre, a su jardín, y ahí Él va a cuidarnos y a sustentarnos, eso dice la Biblia. Y también la Biblia nos refiere que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿quién tiene frutos? El árbol, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de árbol, estamos hablando de ¿qué? De coberturas. Entonces, esta era una cobertura de determinación en situaciones adversas, y él había decidido obedecer a Dios antes que al hombre, y le dijo al rey, aunque me dieras, bueno, estoy yendo un poco más allá, no, tus reinos, regalos, no, Dios me ha ordenado algo y yo tengo que ir a cumplir lo que Dios me ha dicho. Entonces, él era valiente, estaba bajo una sombra de decisión, y prácticamente cuando hablamos de roble, hablamos del hombre, ya una sombra que él proyecta y tiene la sombra de Dios sobre su vida, que de a poco vamos a ir viéndolo, porque he cortado muchas cositas para que podamos entender. ¿Qué pasó? Ya, me falta unita por ahí, ¿ya? Más o menos su altura por lo común está entre 15 a 20 metros, a veces llega hasta 40 metros, que significa comunión con Dios.
cuando hay comunión con Dios, cuánto bien hace la cobertura con que tú estás. Si hay una cobertura buena, entonces, y está en comunión con Dios, la iglesia logra crecer. O sea, la comunión es muy importante. Sus raíces, su madera es dura, también tenía como heridas, como situaciones de estrías el árbol, significaba las adversidades que el árbol había pasado, pero que era fuerte. Sus raíces por lo menos de 30 metros de profundidad, que significa cimientos, búsqueda de Dios. Entonces, este era el árbol. Eran forjados en el desierto, eran árboles tratados por Dios. Y uno iba y se cobijaba bajo esa sombra. Algunas veces nosotros buscamos ese tipo de cobijo, ¿ya? Buscamos esa sombra, como les digo, ahorita decimos sombra, enseguida les voy a explicar más. Buscamos un cobijo de cobertura, buscamos un cobijo que nos haga persistir, buscamos un cobijo que nos haga levantarnos. Entonces las coberturas tienen que ver muchísimo. Ahora, pero estos árboles nunca fueron pues directamente así árboles, porque se acuerdan que dentro del Edén había árboles fuera y había árboles dentro. Los árboles de afuera eran lo que Dios había hecho, pero Él hizo dentro del Edén árboles, y dos árboles hizo, ¿no? El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. ¿Ya? Entonces había árboles, y de esos árboles dentro del Edén podía comerlos. Entonces por eso dice Dios que nosotros somos árboles trasladados de afuera al huerto del Señor, ¿ya? Entonces ahí Dios nos trasplantó, porque éramos pues árboles silvestres, plantas que no estaban en el jardín del Señor. Y ahí es donde Dios empezó a tratar nuestras vidas para convertirnos en ¿qué? En justamente lo que yo le digo, un árbol robusto, porque si uno es valiente, si uno sabe luchar ante la adversidad, ¿qué sombra proyecta sobre su familia, verdad? Si yo, por decir, peleo y agarro las batallas, esa sombra yo doy a mi familia para que ella también sea gente batalladora. Entonces tiene que ver mucho. Entonces este joven de alguna manera tenía esta determinación. Su determinación era servir al Señor, su determinación era no volver atrás. Entonces, ¿qué hizo el viejo profeta? Lo sacó de esa sombra. Ahora sí, aquí ya vamos a entenderlo mejor en la siguiente. Más o menos estos árboles eran longevos, el mínimo vivían 200 y hay casos que vivían hasta 1600 años, como hemos visto. Y aquí Lucas 13:7 dice, ¿no? Que el Señor, ¿qué va a hacer? Que lo va a abonar. Ahora, cierta vez el viñador vino y encontró un árbol, en este caso una higuera, que no daba fruto. Y el dueño dijo, no, córtala. Y ahí es donde está la intercesión de Jesús. Y le dice, no, dejemos este año más, yo la voy a abonar, yo la voy a tratar hasta que dé el fruto que nosotros requerimos. Entonces esta era oportunidad de Dios para que este árbol se convirtiera en lo que Dios dice. Ya estoy hablando de la persona. Ahora sí, desde aquí yo quiero un poquito hablar y quedar bien claro esto. Las sombras, y voy a tratar de ser sencillo, y por favor, si hay algo que no se entienda, me van interrumpiendo. Las sombras son bien importantes, ¿ya? ¿Qué dice la Biblia? El que habita al abrigo del Altísimo morará ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, dentro de nuestro vocabulario, cuando hablamos de sombra, ¿cómo nosotros pensamos de la sombra? Ya, pero ¿y si fuera de una sombra más arriba? De una nube negra, sombra, ¿no ves? No se nota como que de la sombra del Señor. Sí, una oscuridad. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice, no, un aspecto es bien importante, dice. Si tú tienes comunión con Dios, estás con Dios, ¿ya? Eso significa estar bajo el abrigo del Altísimo. Todo lo que esté, la sombra te va a proteger y te va a guardar. Vamos a ver esto, ¿ya? La palabra sombra, sel en el hebreo, significa amparo y protección. Entonces, las sombras que proyectan, amparo y protección. Los que somos padres de familia, esposos, hacemos esto, proyectamos sombras sobre el hogar. Y esa sombra, ¿qué tiene que ser? De amparo y de protección. Pero si la sombra es de roble, ¿qué sería en la familia? Lo que hemos hablado hace rato. Fuerza, valentía, sabiduría, persistencia. Ahora yo pregunto, ¿necesitamos esas sombras? Hablando de cobertura, ¿necesitamos esas personas?
Si tú estás con alguien, entonces es eso que te levanta, estás bajo esa cobertura que te levante, es bien, muy importante. Entonces, cuando uno dice que habita, ¿ya?, al abrigo, ¿qué está diciendo? Que está cerca, que tiene confianza, que tiene intimidad. Entonces, la idea y es protección. Entonces, si yo tengo comunión, si yo tengo confianza, tengo intimidad con el Señor, entonces, ¿qué hay sobre mi vida? Una protección, un cuidado, un bienestar. Hay una sombra que está. Ahora, lógicamente, es el Altísimo el que da la sombra. Pero como yo y usted somos hijos de Dios, también proyectamos sombras. ¿Ya? Es por eso, de acuerdo a la sombra que tú estás, puede ser que afecte tu vida. Si estás, vamos a ver, por ejemplo, recién vamos a ver, ¿no? De Jonás, estuvo bajo una calabacera. ¿Y cuál fue la sombra que le daba? Peleaba con Dios, discutía con Dios, porque la calabacera intoxica. Y si hablo de Elías, estaba bajo la cobertura de un enebro, y él que quería morirse. Entonces las sombras que tenemos, todavía sigo con sombra, van a proyectar algo en tu vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué se llama esto? Coberturas. ¿Ya? Coberturas. Por eso quiero ver esto. La sombra en el Nuevo Testamento, vamos a ver la sombra en el Nuevo Testamento. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿No ve? Entonces, por lo cual también el sumo ser, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, de esta cita bíblica podemos sacar muchas cosas. Si el Espíritu Santo está con su sombra sobre nosotros, ¿cuál es el resultado? Una noche antes de la Junta de Pascua que estuvimos, no sé qué me dio, no pude dormir toda la noche, tengo una fiebre terrible, toda la noche deliré con esta sombra y les hice tareas para todos ustedes, toda la noche ya, para tratar de explicar lo que es la sombra. Pero acá lo que está diciendo, ¿no? Cuando la sombra nos cubre, ¿cuál es el resultado? Hijos de Dios. A ver, leamos. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Cuál es la sombra? El Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue la gente? La sombra de Dios. Ahora, esa sombra que dio lugar a que nazca un hijo de Dios. Si yo aplico esto en la iglesia, si tenemos la sombra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, ¿cuál es el resultado en la iglesia? Nacen hijos de Dios, santos. O sea, es algo muy especial esto de la sombra que le estoy diciendo. Y la palabra sombra en el griego es episkiazo. ¿Y qué significa? Envolver en un resplandor brillante. A ver, lo veremos, por favor, que nos ayude Denis mientras yo voy hablando. No, esa es otra sombra. Porque el enemigo siempre es copia. Dios tiene la original. Entonces son otro tipo de sombras. Hay varias sombras que ya no puedo hablar, pero es otra sombra. Hay sombras de muerte, sombras de temor, hay varias sombras. Pero esas sombras son oscuras, tenebrosas. En cambio, esta es brillante, te protege y hace que el resultado sean hijos de Dios. Es bien distinto, no es la misma sombra. Y por eso el griego me dice episkiazo. ¿Está ahí? ¿Sí? A ver si lo leen, lo agrandan. ¿Qué dice? ¿Se lee? Está en inglés. Ay, ay, ay. A ver, por favor, en español, Strong español, arriba. Ahí está. Arrojar sombra sobre, envolver en un resplandor brillante, figurativamente, investir con una influencia sobrenatural, cubrir y hacer sombra. ¿Se acuerdan el Shekinah en el templo de Dios? Dice que Moisés no podía entrar por esa presencia poderosa. Y cuando en el desierto caminaban, ¿qué les acompañaba? Una nube con sombra. Y cuando la nube paraba, ¿qué hacían? Paraban. Cuando partía la nube, ellos partían. Les indicaba dónde parar y dónde hacer. Entonces, cuando esta sombra nos cubre, hermanos,
No solamente nos cubre con algo sobrenatural, nos embiste de algo especial, sino hace que los hijos de Dios salgan, porque nacerá, dice. Entonces la sombra es muy importante. Ahora yo estoy hablando de la sombra de Dios en este caso. El episquiazo que le estoy diciendo es una sombra de Dios. Esta sombra absorbe y los mete en una nueva dimensión. A ver, veamos Lucas 9, 34, 35, que lo tengo ahí, que dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y esa palabra cubrió es episquiazo, que significa algo brillante, ¿ya?, que los invistió de algo sobrenatural, ¿ya?, los metió. Y vino una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. A ver, cuando yo entro en esta nube, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay esta nube? Solamente, como les dije, hay mucho que enseñar. ¿Qué hay? Sí, está bien, pero ¿qué pasa? ¿Cómo explico esa otra dimensión? Está bien. Con la cita, con la cita bíblica. ¿Está difícil? ¿Está difícil? Revelación. ¿Qué es lo que nos falta hoy? Revelación. O sea, entrar en la nube, Dios te habla, te revela. Este es mi hijo amado, a él oíd. Muchos de nosotros, bueno, perdón por meterlos en una bolsa, a veces ya no tenemos el oír de Dios, el hablar, perdón, el escucharlo a Dios. Cuando tú entras a esta nube, entras a otra dimensión, ¿cierto? Porque oyes a Dios. O sea, entrar en la nube, en esa sombra, trae muchísima bendición. Y si nosotros viéramos, la sombra acompaña hasta el final. Porque la sombra, ¿quién es? O sea, ¿qué representa? El Espíritu Santo. Cuando esa sombra del Señor nos cubre, hay milagros poderosos de Dios. Ahora, podemos verlo en el Strong punto por punto, pero si lo vamos a ver, la palabra es caieses, episquiazo. A ver, veamos esa en Hechos 5:14, les leeré primero. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y esa palabra cayese es episquiazo. A ver, ¿lo veremos, por favor? ¿Lo veremos? Cuando uno piensa, cuando uno ve el libro de Hechos, yo me figuro, ¿no? Y está bien, es literal, pero también es para entenderlo. O sea, la sombra de Pedro sanaba, pero no era la sombra de Pedro. ¿Qué era? Era el episquiazo, era lo brillante que le estaba envolviendo a Pedro. En realidad era el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué puedo concluir? Pedro, ¿cómo caminaba? ¿O en qué caminaba? ¿O sobre qué? No sé cómo decir. Bajo la sombra. Dice, a ver, vamos. ¿No ve? Episquiazo. Y yo puedo seguir viendo citas donde está la sombra con este término, y no como la sombra que nos mencionó Leo, que es otra sombra que el enemigo lo hace. Entonces, si yo tengo la sombra, que es el Altísimo, ¿qué sombra proyecto? Ahora ya es mejor. Si yo tengo la sombra del Altísimo sobre mi vida, entonces ¿qué sombra proyecto? La misma sombra, el episquiazo. Entonces hoy lo que necesitamos es de vestirnos más del Señor. Nuestra sombra, ¿qué hace? ¿Qué hace nuestra sombra? En el valle de sombra y de muerte, la sombra es lo que asusta. Sí. Es que estaba bajo la sombra en el monte Sinaí. Lo envolvía, sí, lo envolvía. Aunque eso fue pasajero, dice, ¿no ve? A lo que tenemos nosotros ahora. Nosotros ya no deja de brillar. Entonces es una situación. Pero lo que estoy diciendo yo, creo que nos falta, porque nuestra sombra nada hace ya, ni la sombra en la alabanza, Juanqui, la sombra en la prédica, la sombra en pastores. Y eso ya no hay, diremos, hay,
sino el hecho es de que no estamos buscando esa intimidad, como decía la Biblia, del que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, cuando este joven estaba bajo esa sombra, tenía ese episquiación o el cel de Dios, en que estaba amparado bajo el poder del Señor. Entonces ahora, perdón, usted puede identificar más claramente por qué el enemigo lo quería sacar de la sombra. ¿No? Es más fácil entenderlo. Porque si lo saca de la sombra, ¿qué hace con este joven? ¿Qué logra hacer? O sea, ¿cuál sería el resultado si lo saca? Ya dice la Biblia, pues muerte. Vino un león y lo mató. Está bien, por favor, hasta aquí está bien. ¿O hay algo que aclarar? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, era una situación así. Ahora, necesitamos revelación. Si entras a la sombra, ¿qué tienes? Revelación. ¿En qué sentido sería revelación? En que Dios te va a hablar y te va a decir. En que Dios te habla. Este es mi hijo. O sea, quiero hablarte, quiero decirte. Que nos hable en sueños. Dios por su palabra nos está hablando en los discipulados. Nos habla. Pero qué precioso es que Él te hable personalmente a ti y no tal vez por un mediador que sea yo. Porque lo que Dios te habla no lo olvidas nunca, es palabra de Dios. A ver, vayamos con esto. En el lugar santísimo está la gloria de Dios, el Shekinah. Hay una sombra que cubre. ¿No ve? El tabernáculo estaba dividido en tres partes. ¿No ve? Uno que es el atrio, aquí afuera, no sé si está la flechita. El otro el lugar santo, más aquí, y más adentro el lugar santísimo. Entonces, cuando uno entraba al lugar santísimo, algunos los sacerdotes quemaban pues incienso. ¿Para qué? Para hacer sombra. Hacían sombra. Pero ellos hacían sombra para no ver la gloria de Dios, porque morían si no. Hacían una sombra. Pero ahí bajaba la sombra de Dios, o sea, es de la gloria de Dios, era el Shekinah. Ahora, ¿estaba cubierto? Sí, estaban cubiertos. Cuando vamos al segundo lugar, estaba el lugar santo y también tenían sombra, sí, están cubiertos. O sea, que cubren las pieles que tienen varios sentidos, ¿no? Son 5 pieles que están ahí, cubre. Al que entra, lo cubre. Y ahí adentro, ¿qué estaba? El candelabro. ¿Y el candelabro qué hace? Ilumina. Y hay cobertura ahí, sombra. Entonces nosotros entramos hasta el lugar santísimo, hay sombra, está cubierto, si se da cuenta, está cubierto. Entonces cuando entras al lugar santísimo, estás yendo a comer pues el verdadero maná, el pan de Dios, el maná que desciende del cielo, el maná escondido, es revelación pura ahí adentro. Y alguna vez les dije, no, tenemos que entrar más adentro. Hebreos que dice, entremos confiadamente al lugar santísimo. Entonces teníamos que entrar. Pero antes de eso estaba el lugar santo, también está cubierto. Y al estar cubierto estaba el Ménora. Y el Ménora tipifica la palabra de Dios, también el Espíritu Santo. Y también hay cobertura, hay sombra. Todo está con sombra ahí adentro. Pero este lugar, el atrio fuera, no hay sombra de protección. Pese que ahí está el altar del holocausto y el mar de bronce. El altar del holocausto, ¿qué significa? La salvación. Jesucristo es la salvación. Y el altar de bronce, el mar de bronce, ¿qué significa? Que yo debo lavar mis pecados constantemente. Pero yo debo entrar adentro. Si me quedo en el lugar, en el atrio, no tengo coberturas. Entonces hay gente del atrio. ¿Se acuerdan de la Sulamita? Estoy quemada por el sol, dice. Ahora, afuera, cuando no hay cobertura, existe pues estas situaciones de quemaduras. Ahora, no voy a ir mucho, pero leamos lo que dice Eclesiastés. Como les dije, ¿no? Esto ya tiene que ser para nosotros una revelación de Dios. ¿Ya? ¿Qué dice? Salomón, si ustedes ven su Biblia y usan ahorita una concordancia, si no me equivoco, son 28 veces que Salomón dice, debajo del sol no hay esperanza. Si alguien quiere verlo, esta tarea tenía que darles a ustedes para que lo vean y saquen qué cosas pasa debajo del sol. A ver qué dice. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se habana debajo del sol? A ver, sin ir más allá, pero explíqueme,
En lenguaje sencillo, ¿qué está diciendo Salomón? ¿Qué está diciendo? Ya. Pero ¿dónde está el problema? Que estás debajo del sol, no hay coberturas. Ahora, tengo que entenderlo, porque si tú entras adentro, a ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Por qué la gente hoy está tan abusida de trabajar? Y el trabajo se ha vuelto una maldición. Y no es así, el trabajo siempre ha existido en el huerto. Y el trabajo siempre ha sido una bendición. Y el hombre debería estar agradecido por el trabajo que tiene. Pero hoy llega viernes, sábado, domingo y el lunes, ¿cómo despertamos para ir al trabajo? No, entonces así. No, tú no. Entonces estás con cobertura. ¿No? Pero la mayoría sí. ¿No? La mayoría sí. Especialmente en los que te hacen trabajar mucho. Entonces dices, ¿qué provecho? Ya estoy cansado. ¿Por qué hay trabajo? Y cuando esto se traslada a la iglesia, es terrible. Es como yo dijera, ay, jueves, tengo que enseñar discipulado. Pucha, perdón. O lo suspendo. Ya, ¿no? Puedes, ayer no fui a Huaricana porque estuve mal, tuve que suspenderlo siempre. Pero no porque estaba cansado del trabajo, no, sino por eso. Entonces, hay mucha gente que está sin sombra. Entonces viene a la iglesia y dice, ¿de qué me vale venir a la iglesia? ¿De qué me vale trabajar tanto, afanarme, si no consigo nada? Es como decían esos hombres, ¿no? Desde nuestros padres han dicho que el Señor viene y no viene. ¿De qué nos vale trabajar? ¿De qué nos vale hacer evangelismos? ¿De qué nos vale venir y tocar y el ministerio? ¿De qué? No hay sombra. Pero si entras al lugar santo, ahí sí hay sombra. Y ahí sí está el Espíritu Santo, y ahí sí te habla. Y sientas más adentro, hermano, trabajar para el Señor es la gloria. Mi papá sí me decía eso, no, nunca se trabaja para el Señor en vano, hijo, me decía, siempre me decía. Ahora, claro, uno no trabaja por eso, pero yo pregunto, ¿has perdido las ganas de trabajar por el Señor? Entonces Salomón, siendo un hombre sabio, él ya no le encontraba gusto, ya no quería ir a la iglesia, ya no encuentro provecho. No, perdón, ¿por qué me afano tanto? Trabajo y no encuentro provecho. Me desajo por mis hijos, no sé, hago y no le encuentro provecho. Es que no hay sombra. Ese es un problema. En el sol no hay sombra, en el sentido de que estoy hablando, no de sombra a sombra, ¿no? Sino en el sentido de coberturas. Entonces, pregunto, ¿quién se encuentra aburrido con las cosas del Señor? ¿Quién se encuentra cansado de trabajar por el Señor? ¿Quién? ¿El que está? Pero literalmente aquí, ya, pero ¿quién? El que está en el atrio. En el atrio vas a tener maná todos los días, te tienes que levantar temprano, pero es desierto. En el maná hay agua que sale de la peña, tu ropa no se envejece, pero ahí quedas, es desierto. La intención de Dios es que pases más allá. Entonces, cuando uno trabaja por el Señor, si estás en el atrio, conoces al Señor como tu Salvador, porque ahí está el altar del holocausto, está el mar de bronce, te sabes lavar de tus pecados, tienes problemas y conoces a Jesús, pero el no tener comunión con Él, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra, no lo tienes. Entonces has perdido ¿qué cosa? Has perdido ganas de venir, has perdido la convicción, el discipulado no es importante, muchas cosas dejan de ser importantes para tu vida, porque no hay sombra. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy, o sea, quiere llenarnos. Por eso yo les decía, no, vuelvo a reiterar, y he tenido que volver a hacer otra vez el estudio. Como no podía dormir esa noche, me puse a estudiar. Y lo que yo digo, ¿no? Cuán interesante, o sea, cuán terrible Satanás, que sabía cómo sacarle de la sombra a este joven. Su sombra era de poder, de valentía, de fuerza,
¿cómo se dice la palabra que hemos dicho? De determinación. Y muchos de nosotros hemos venido determinados a servirle a Dios, pero te quieren sacar de la sombra. Ahora, así como Dios es la sombra, Dios también da coberturas y los pastores llegamos a ser sombra. Ahora, hay muchas cosas que identificar justamente a ellos. Perdón esa cita, mil disculpas. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar. ¿Dónde? No te quedes en el atrio, porque en el atrio tu vida va a ser aburrida. Va a ser aburrida, porque no tienes comunión con el Señor. A ver, veamos esto, Eclesiastés 1:9. Y lleno estaba, no sé si quieren hacer la tarea, ¿no? Buscar todo lo que dice Salomón. Bajo el sol no hay nada, no hay esperanza, no hay nada, dice Salomón. Si quieren, podemos hacerlo. A ver, ¿qué dice Eclesiastés 1:9? Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso será. No hay nada nuevo debajo del sol. La iglesia es lo mismo, aburrida, no hay nada nuevo. No hay, venimos por costumbre. No existe una relación con el Señor. Fue, será, eso se hizo. ¿Y qué novedad existe? Si tú estás aburrido en la iglesia, ¿cómo piensas compartir el evangelio a alguien que no conoce al Señor? ¿Qué va a ver en ti? Tu aburrimiento. Tú estás hastiado, fastidiado. Pero cuando alguien ve de ti que Dios hace, venga a la congre, que esto, es una emoción. Pero si tú estás aburrido, y esto dice, no, ¿qué cosa hay? Yo no veo nada nuevo, lo mismo y lo mismo. El Señor ha dicho que va a venir y nada, lo que fue, eso será, eso se hizo, eso se hará, no hay nada nuevo y no viene. Entonces yo decido pues tomar decisiones que no son correctas. No hay nada nuevo para los que no tienen cobertura. Pero para los que entran al lugar santo, y eso no es porque dice teniendo, no, entrar al lugar santísimo, para aquellos que tenemos una relación con el Señor, sí, Dios es lindo. Bueno, hoy día traje algo para la congre, así entre cosas, y no sabía cómo traerlo de verdad. Y justo hice la cita con la señora en la Vallivian, la trancadera, y mi espalda estaba mal. Dije, voy a ir, igual voy a ir, no sé cómo voy a llegar a la iglesia. Y Dios fue tan fiel, me ha traído movilidad, me ha traído de todo. Y le dije, Dios, eres lindo, eres bello. Ni siquiera te he dicho, ni la palabra estaba en mi boca, como dice la Biblia. Aquí tú ya lo has hecho. ¿Eso no es novedad? ¿Eso no es vivir con el Señor? Es novedad. O cuando ves un milagro en la casa, o ves algo que no te lo esperabas y Dios viene y te da. Eso la gente no entiende, porque está aburrido, no pasa nada, no se sirve. Es igual todo, no es igual. No es igual, hermanos. No es igual, no puede ser igual. Es nuevo. No sé si a ustedes si les dije perdón por repetir. Me gustan mucho las plantas, les dije no de, y empezó a caer granizo. ¿Qué creen que hice? Oré, intercedí, me puse de rodillas, Señor, no granizo, reprendo. No hay de todo, estoy ahí. Fuera granizo. Porque veo cómo el granizo hace a mis plantas. Y oí una voz que me dijo, ¿y si sigo haciendo granizar y qué? Me paré, amén, Señor, hágase tu voluntad, tú eres soberano. Y si me quedo sin una planta, amén, lo peor sería quedarnos sin ti. Es que es hablar, ahora, no es que yo soy, porque soy el pastor, Dios me habla, no tiene nada que ver. Soy igual que usted, como Elías, sujeto a pasiones, pero intento buscarle. Y esas cositas me río, pues yo digo, Señor, quería hacer granizar, ya, ¿no? Es como loco a veces estoy. Es que es novedad de vida. ¿Qué dice Romanos 6:4? Léemelo, Joaquito.
en una novedad de vida. Tú has sido bautizado no para seguir en el atrio, no para estar porque el Señor siempre, a mí siempre. Si te amo, Señor, ¿por qué? A mí todo me pasa. Desde que he ido a la iglesia del atrio. ¿Qué hacían los del atrio? Se quejaban. En Egipto teníamos comida y ahora nuestros ojos ¿qué ven? ¿Cuántas veces quisieron volver a Egipto? Estaban en los atrios. Estaban ahí. Pero cuando tú sabes que has sido bautizado para cambiar tu vida, entonces entiendes que todo lo que pasa está en el control de Dios. Y le agradeces. Y le dices, gracias, Señor. Tal vez otros no entiendan, pero tú, gracias, Dios, sé que lo haces. A veces yo me sorprendo con lo que Dios ha hecho conmigo. Digo, Dios, ¿cómo has hecho? Si yo no merezco todo esto. Y te das regalos y obsequios. Ahora, no es por merecimientos, lógicamente, es su amor. Pero ¿cómo ves de Dios ese amor? No, es novedad de vida. Ahora, y eso tal vez no estemos andando en sombra como debíamos andar como Pedro, pero por lo menos con esa sombra vemos que servir a Dios de verdad es un placer. Nadie dice amén. O estar aburrido, Juanqui, de venir. Debes tener algunos momentos cansados, ¿no? Pero como mi esposa me decía, este mañudo en la casa dice que está enfermo, ve a predicar y se transforma. Mañudo es. No, es que algo te transforma aquí. Algo te cambia. Hasta tú vienes tan mal a la iglesia y pasas por las puertas de sus atrios con alabanza. ¿Qué pasa con tu vida? Se transforma. Y eso es, dice Dios, andemos en novedad de vida. ¿Pero por qué? Porque has entrado al lugar santo y estás entrando al lugar santísimo. Dios te cubre. Dios te da su fuerza. A ver, leamos Eclesiastés 1:14. ¿Quién quiere leérmelo? Léemelo. Soy profesional, tengo mi casa, pero parece que nada me llena. Hoy la gente se compra de todo, pero no le llena, se sigue comprando, quiere más y es vanidad. Dice, ¿de qué me vale tener todo? ¿De qué me vale tener? Es como si persiguiera al viento. Tengo mi profesión, tengo todo, pero no me sirve de nada. Bajo el sol, hermanos, uno no parece que no progresara, vives en desencanto, vives frustrado porque no has logrado tus objetivos, o porque no entiendes, no se entiende. ¿Por qué? Trabajo, estudio, logro, pero sigo vacío. Salomón entendía esto, porque él había conseguido muchas cosas, pero su problema fue que lo sacaron de la sombra. Y según la Biblia dice, ¿quiénes lo sacaron? Las mujeres, para adorar, lo sacaron de la sombra. Eclesiastés 2:17, mire lo que dice: he detestado la vida, porque me repugna cuanto se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y atrapar bien. Ya estoy hastiado, ya tengo asco de la vida, ya no quiero vivir. Pero no estoy hablando de alguien que no es cristiano, estoy hablando de alguien que es cristiano, que está con el altar del holocausto y el mar de bronce, pero que no han ensado a las coberturas. ¿Cómo es su vida? No me repugna mi vida. Ya estoy hastiado, cansado. Vivir bajo de la sombra de verdad es terrible. Y yo le digo, así como Elías y nosotros, Elías decía eso, bajo una sombra, bajo del enebro, ¿qué dijo? Basta ya, quiero morir, no soy mejor que mis padres. Bajo una sombra, llegó a una cobertura inadecuada. ¿Y cuántas veces el enemigo nos ha querido sacar de la sombra de Dios para decir lo mismo? A veces hay problemas, hermanos. A veces pasan cosas bien difíciles, complicadas en nuestras vidas, que de verdad una vez estoy asqueado, ya no quiero, detesto, odio mi vida, odio el ministerio, perdón, Señor, es un decir. Odio ya ser líder de jóvenes, odio ya el ministerio, odio la iglesia. Ya me asquea, porque no encuentro
estoy decepcionado, y se habla pues cosas que no se deben, son unos hipócritas, porque estás fuera de la cobertura. Por eso, si entendemos bien el detalle que le estoy diciendo, el profeta viejo se sabía bien qué tenía que hacer, bien. Y el profeta viejo es también aquel que, el mal pastor, los obreros que comen como perros, dice, o el enemigo mismo, que te quieren sacar de esa sombra protectora. Y cuando sales, eres salvo, no quiere decir que no eres salvo, pero vives en el desierto y vives en una situación muy incómoda. En cambio, nosotros reflejamos la luz de Dios, estamos bajo su sombra y bendecimos a quien nos rodea. En cambio, nosotros no. Si estamos bajo la sombra, nosotros también proyectamos sombra. Y al proyectar sombra, bendecimos. Vamos a un lugar donde hay tinieblas y bendecimos en el nombre del Señor. Vamos a un lugar donde de verdad hay sombra de muerte, como dijo Leito, pero llevamos esta luz brillante, esta sombra que hemos hablado, y cambiamos y transformamos esos lugares. Y como la sombra de Pedro, hermanos, se ven las maravillas de Dios, porque en realidad está un poquito mal decir, ¿no? La sombra de Pedro. No era la sombra de Pedro, era la gloria de Dios, como hemos visto. Entonces, cuando uno camina con la gloria de Dios, las cosas se transforman. Yo quería mostrarles esto porque entiendo mejor lo que son las coberturas. Vivir sin cobertura es trabajar y no tener el fruto de un descanso, de paz y de vivir en el Señor. Es estar hastiado aún en la vida cristiana y no seguir más adelante. Y he cambiado mi lección porque lo he cambiado para que se entienda mejor. Por eso la mujer decía, yo estoy bajo la sombra del manzano. Vamos a ver un poco la sombra del manzano y recién vamos a entender las otras coberturas que existen. Este joven cuando salió estuvo bajo la sombra del roble y sabemos lo que implica. Y el viejo profeta lo que quería era sacarle de esa sombra, quitarle todo propósito. ¿Qué dice Cantares 2:3? Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado. Otra vez, está diciendo comparación con árboles. Hemos estudiado ya por qué los árboles, todo esto. Pero aquí no le está diciendo a un hombre simple y común que es un árbol. ¿A quién le está diciendo? ¿Quién es el amado? Jesús. Y Él es el árbol de vida. ¿Ya? Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Si bien el libro de Cantares es un libro, dice, totalmente literal en el sentido de educación sexual y no se quiere cambiar ese término, yo encuentro otros detalles aquí, ya no porque diga la doctrina así, ¿verdad?, sino por revelación solamente. Cantares 8:5 dice, ¿quién es esta que sube por el desierto apoyada sobre el hombro de su amado? Bajo el manzano te desperté. Solamente haciendo alusiones muy sencillas, sin complicarnos mucho. Si Jesús es el manzano, ya, ¿qué encuentro bajo su sombra? Fruto. ¿Y cómo es su fruto? Dulce a mi paladar. La sombra es Jesús. Si yo habito bajo esa sombra, el manzano representa al Señor Jesús. Bajo la sombra de Él somos perfeccionados. Y bajo su sombra comemos manzanas. La manzana es tan especial en la Biblia y secularmente, científicamente tiene propiedades. Dicen, no, si no quieres enfermarte y vivir más, come una manzana cada día. Es diurética, te ayuda para fortalecer, antioxidante, muchas cualidades tiene la manzana. Para situaciones de indigestión, la manzana es perfecta. Entonces, quien quiera vivir más, dice, coma manzana. ¿Ya? Pero comer manzana sí implica ¿qué cosa? Ser perfeccionados por Dios. Vamos a ver, iremos más abajo. Esta cobertura que le estoy hablando
Es una cobertura que Dios está listando para irnos en el arrebatamiento. Pero yo tengo que comer bajo su sombra los frutos. Vamos a ver frutos ya de esto, vamos a ver. Y Cantares 8:5 dice, bajo el manzano te desperté. Entonces Dios está queriendo despertar hoy a la iglesia para comer de sus frutos. Es bien importante. A ver, voy a seguir con Cantares 2:5. ¿Qué dice la amada? O sea, ¿qué dice la iglesia? Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. ¿Se acuerdan que un hombre en la Biblia dice que lo abandonaron cuando David perseguía a los amalecitas, si no recuerdo mal, y lo abandonaron? Y David los socorrió y les dio pasas para reanimarlo. Cuando se habla de pasas, se habla de situaciones pasadas en nuestras vidas, ¿ya? Pero esta mujer dice, no, quiere reanimarse, o sea, quiere levantarse, porque tenía que estar con su amado. Entonces ella dice, no, susténtenme, hagan que yo me reanime otra vez con pasas. Una de las maneras en reanimarse de la iglesia, ¿cuál es? La Biblia nos reanima. Pero una de las cosas que a veces a mí me reanima cuando yo hablo con mi hijo, o pasa algo en casa, o hablo con mi hijo, siempre le digo, no, lo que Dios ha hecho en su vida, siempre les recuerdo. Le digo, esto ha hecho Dios en tu vida, ha sido un milagro bien grande, le digo. Y cuando recuerdo eso, cuando a veces hablo yo con mi esposa de eso, de lo que Dios ha hecho, me reanima. Las cosas pasadas nos reaniman a nosotros, nos hacen entender cómo Dios guardó nuestras vidas. Pero aquí dice, confortadme con manzanas, ¿ya? Esa palabra en otra traducción dice, reanímenme, ¿ya? Leamos, confortadme con pasteles de pasa, con manzanas, reanimadme. Y viene la palabra re y ánimo que es alma. Por eso estaba enferma de amor, ¿ya? Es reanima, ánima es alma. Entonces había un problema del alma, estaba enferma de amor en el alma. Entonces para sanar esto, Dios, ¿qué tenía que darle? ¿Cómo debería ser levantada esta mujer? Con manzana. Pero la manzana, ¿de quién venía? De esa sombra que es Jesús, del árbol del manzano que es Jesús. Entonces hoy tal vez muchos de nosotros vamos a estar enfermos de amor, o enfermos de cómo servir al Señor en las tantas situaciones que pasa. Lo que Dios va a hacer es reanimarnos con manzana. Permítame por favor, al avanzar vamos a entender mejor. La palabra reanimar es volver a dar ánimo, volver a tener vitalidad. Ánima, alma, tiene que ver entonces con el alma. La iglesia de hoy, cuando nosotros tenemos, ahora muchas veces estamos enfermos de amor, porque se refiere al alma. Y a veces yo no sé cómo servirle al Señor, cómo hacer para Él. He fallado, me he equivocado, estoy enfermo de amor, no lo voy a dejar jamás, nunca. Y en mi dolor no sé cómo volver a conquistarlo al Señor. O sea, yo he fallado. Es como en una pareja matrimonial que han fallado uno de ellos y quieres recuperar a la otra pareja. Y no sabe cómo hacerlo, pero está enferma de amor. Y va a hacer todo lo posible, cualquier situación para volver con él o con ella, como usted quiera. Entonces por eso esta iglesia dice, por favor, reanímame con manzanas. Mira lo que dice Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de platas es la palabra dicha como conviene. Y el Salmo 119:103. Cuán dulces han sido a mi paladar tus dichos, más que a la miel a mi boca. Entonces, ¿qué está diciendo esta mujer cuando habla de manzana? ¿Nada? Ahí está la cita. Esta mujer tiene problemas en el alma. Y la única manera de desanimarla es con pasas y con manzana. La Biblia en Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, ¿a qué se le compara la manzana de oro? A buena palabra, conveniente.
Y yo siempre digo, no es como lo dices, no es como digas, sino cómo lo dices. O sea, yo puedo comunicar algo, pero cuán importante es tener manzana de oro en mi boca. Porque a veces, como lo digo, puedo destruir a una persona o fregar lo que estoy diciendo, o decirlo bien, y es una palabra conveniente. Ahora el Salmo 119, 103 nos dice: ¿qué es esta manzana? Cuán dulces han sido a mi paladar tus dichos, más que a la miel en mi boca. Entonces esta mujer, para reanimar a su alma, ¿qué necesitaba? La palabra. La palabra. Y para tener la palabra, ¿dónde se sentó? Debajo del árbol del manzano. ¿Y quién es el árbol de manzano? Jesús. Vamos a tener problemas, va a pasar cosas. Necesito estar bajo una sombra correcta. Necesito tener prácticamente lo que Dios dice. Y por eso dice: sustentadme con pasas. ¿Ya? Las pasas son experiencias anteriores con Dios, pero la manzana son experiencias nuevas, porque cada vez que yo como de su palabra, entiendo lo que Dios me quiere decir, entiendo lo que Él me quiere hablar. Entonces mi vida cambia, ya no me aferro a lo de atrás, sé que Dios tiene algo para mí, entiendo las circunstancias, por qué han sucedido. Y esta mujer dice: no, yo tengo que estar bajo el manzano, bajo el árbol del manzano. El hombre, cuando pecó, perdió el árbol de la vida. Perdió el árbol de la vida. Pero Jesús recuperó para nosotros el árbol de vida. Y el árbol de vida está con nosotros, con el Señor como manzano. Y la amada siempre quiere estar debajo del árbol, siempre, porque quiere comer de su fruto. Y ahí quiere ser despertada por el Señor para los eventos que estamos viviendo. Apocalipsis 2:7, ¿qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tendríamos que hablar mucho de árboles, sería largo hablar, pero lo que estamos diciendo hoy es que el árbol está, la sombra que nos proyecte nos va a librar. Perdón que reitere una y otra vez, les ruego me disculpe, pero yo aquí entiendo perfectamente, yo personalmente, por qué Satanás lo quería sacar de la sombra a este joven. Y cuando lo sacó, lo llevó a su casa y estuvo bajo otra sombra del falso profeta, que lo vamos a ver. Y luego este joven murió comido por murió por un león. El propósito del león en este caso, ¿cuál fue? Sacarlo de la sombra. Entonces en la iglesia tenemos sombras y hemos visto qué son las sombras. Hay coberturas. La cobertura mayor es Dios. Entonces cuando uno camina sin cobertura, tiene problemas. A ver, con ustedes veamos acá. Su fruto fue dulce a mi paladar. Veamos un fruto del manzano. Leamos Jeremías 15:16. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Ahí prácticamente su fruto es un deleite. ¿Cuál es el fruto? La palabra. Es la palabra. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Entonces, ¿qué estaba comiendo? Manzana. La mala quería la manzana los frutos de la manzana del árbol manzanero, que es Jesús. Y nosotros anhelamos la palabra del Señor. Yo anhelo, quiero devorar su palabra, porque ellas son mi gozo, es mi deleite. Y es lo que me hace ser fuerte, es lo que me ayuda. Vayamos a otra. Usted ya dígame acá. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué fruto produce cuando como de él? Vemos todo ese fruto que hay. Entonces uno puede estar debajo del manzano, sí, produce todo esto en tu vida, fruto del Espíritu Santo. Pero salí de ese manzano, salí de la cobertura de Jesús, salí de la cobertura del Rey. Entonces es un problema existente. Este otro,
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué da? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A veces estar debajo del árbol, hay problemas, hay situaciones, pero si como de su fruto, por más que venga una disciplina a mi vida, por más que la situación sea dura, esto pues me hace estar en paz con Él. Entiendo. Por eso esa sombra, esa cobertura de Dios me hace estar en paz. Es un fruto en paz, es fruto de paz. Entonces, pase lo que me pase, Él tiene el control. Y si ha sido una disciplina, amén, porque solamente los hijos somos disciplinados. Y cuando disciplina a Dios es para bien, no es para dejarte destrozado. Se me trae paz. Entonces quiero estar debajo del árbol del manzano. Quiero que me despiertes ahí, Señor, porque dice, ahí me despertó. ¿Con qué? Con su palabra. Y cuando comí fue dulce a mi paladar, fue rico. Y era porque el Señor estaba preparando a su iglesia para irnos. Leamos este otro. Mi fruto es mejor que el oro puro, y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Entonces, otra vez fruto de sabiduría. Por eso no puedo apartarme del árbol del manzano que es Jesús. No puedo apartarme. Me proyecta sombra, me proyecta paz, me proyecta fuerza, fortaleza, y aún sea disciplinado, y aún mi vida tenga problemas, sé lo que el Señor va a hacer conmigo, va a producir un fruto apacible, porque voy a entender por qué Dios permitió todas estas cosas. Es el árbol del manzano. Hebreos 13:5. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, cuando estoy bajo el árbol del manzano, ¿qué hay en mis labios? Alabanza. Confieso su nombre. ¿Y qué es confesar su nombre? La palabra ónoma, ¿qué significa? Lo que Él ha hecho por mí, lo que Él murió, todo lo que Él hizo, y lo hizo para bien. En la cruz yo obtengo mis triunfos. Entonces en mis labios ya no hay queja, no es como el atrio, ¿verdad? En el atrio no hay sombra. En el lugar santo sí, y en el lugar santísimo sí. En el atrio no hay, eso hemos avanzado. Entonces cuando estamos en el atrio, no hay fruto de labios, sino hay quejas, hay situaciones duras en la vida. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. A esta ya hemos leído, ¿no ve? Pero después da fruto apacible de justicia, y lo hemos visto. Ahora, haciendo esto, entiendo mejor lo de las sombras. Si la sombra del manzano proyecta todo esto en mí, ¿qué pasa? Una sombra equivocada. Primera Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Deseando morir, se dijo: basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué pasó? ¿De qué sombra salió? Ahora hemos dicho sombra no es oscuro, no estamos haciendo eso, ¿no? Sino de qué protección, de qué cobertura salió. Pero en este caso, con lo que hemos avanzado, ¿de qué cobertura salió? Del árbol de manzano. En su boca hay palabras de alabanza, hay fruto de labios que confiesen su nombre, ¿no? Hay en el otro que le produzca paz. No, él dice: quítame la vida, quiero morir, no quiero vivir. Hay una situación de descrédito a su vida, inclusive en su estima, porque dice: yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, depresión. En el manzano, cuando estás deprimida, cuando estás enferma de amor, ¿quién te despierta? Porque dice: no, Él me despierta. Aquí no te duermes. Pero Dios quiere sacarnos de esta cobertura. Y luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabeza era una torta cocida sobre las ascuas
y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Se tenía que comer del manzano. Este es una cobertura grave. A la anterior vez con esto empezamos. He cambiado para que entienda. La palabra en hebreo es juníperos, también significa retama. Pero esta sombra de esta retama, ¿qué te deja? Desnudo, te deprime. Se llama el árbol de la depresión bíblicamente. Te deja sin ganas de seguir. Porque saliste de una sombra para entrar a otra sombra. ¿Y quién le hizo salir de esta sombra a esa otra sombra? Jezabel. Y dijo, si mañana no te mato, no estás muerto, no me llamo Jezabel. Y de pronto se le apoderó el miedo a Elías y muchas cosas. Y corrió. Lo dejó a su siervo para no comprometerlo. Y en un lugar especial se puso bajo la sombra de este enebro. Vamos a leer Jeremías 17, 5, 6. Así dijo el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Pues será como la retama, desnuda, despojada en el desierto. Y no verá cuando viene el bien. Ya no veía cuando venía bien Elías, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra salada y deshabitada. Esa sombra del enebro es peligrosa. Y esa sombra puede ser inclusive coberturas que nosotros tenemos. Por eso es que necesito la cobertura del manzano. Porque este viejo profeta le sacó de la cobertura del roble, ¿se acuerdan? Del valor, de la valentía, de la intrepidez, de solución para hacer algo. Y lo sacó de esa sombra. Pero aún lo hubiera sacado de esa sombra, si él se mantenía en la sombra del manzano, hubiera podido pelear. Este es un aspecto terrible con Elías. Y si le pasó a Elías, ¿no nos puede pasar a nosotros? Sigamos leyendo. La palabra retama es aroer también. Significa desnudez, desposeído, desamparado, miserable, abandonado. Otras traducciones dicen una especie de retama, del hebreo rotem. Salir de una cobertura para entrar a otra cobertura es terrible. Jamás Dios nos permita que salgamos de la cobertura que Él es para nuestras vidas. Y que siempre estemos debajo del árbol del manzano y comamos de su fruto. Cuán dulce es a mi paladar. Y lo que hemos hablado del fruto nos dé paciencia, aún para enfrentar a Jezabel, nos dé el valor, el coraje. Pero como salió del árbol del manzano, tuvo un problema. Un árbol desnudo, un triste arbusto, producto del suelo estéril, inútil y sin valor. Pero en el desierto, era como un tesoro, era como valioso. Es que en el desierto todo te parece valioso, todo te parece correcto, pero estás bajo una sombra incorrecta. Algunos dicen que es el enebro, que significa desterrado, proscrito, arrojado al desierto, donde se ve en el mayor desamparo. O sea, ¿dónde está lo que está de Dios? La Biblia dice, no, aquel que se aparta del Señor, salió de la sombra, de la cobertura de Dios. Y ese fue el problema que le pasó a Elías. Dice que las raíces de la retama tienen un sabor amargo y nauseabundo. No son comestibles, pero sí se usa para quemar. Menos son usados en situaciones religiosas para los judíos. Pero hoy sí usan la retama. ¿Para qué? En los mercados golpean con la retama sus plantas, para que se vayan los demonios, para todo eso. Pero es una sombra equivocada. Ya. Vamos a ver este más. La sombra de la calabacera. Me faltaría hablar de varias sombras, del tamarisco donde está Saúl y arde de envidia por matar. ¿Qué dice Jonás 4:6? Y preparó Yahvé Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza. Es otra sombra, ¿no ve, León? No es la misma. ¿Qué dice? Y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y ya ustedes saben la historia de Jonás, ¿no ve cómo escapó? ¿Qué es lo que él quería? ¿Qué quería él? ¿Qué quería Jonás?
¿Qué quería, sí? Ya, pero ¿por qué? ¿Qué quería? Que mueran los ninivitas. ¿Cómo puede ser que asesinos tengan la gracia de Dios? Y menos enemigos del pueblo. No entiendo el amor de Dios, no entiendo, no comprendo. Así es que escapó. Miren a la sombra que va a entrar Jonás. Vayamos a ver la palabra calabacer, es quicayón. Quicayón, ¿qué significa? Nauseabunda, que causa vómito por la intoxicación. Entonces Jonás, ¿cómo estaba? Intoxicado. ¿Intoxicado de qué? De odio. Intoxicado de venganza. No entendía cómo Dios puede perdonar a tu enemigo. Hasta para nosotros a veces es difícil orar por alguien que te hace daño. Alguien en la iglesia te lastimó, te dañó, te sacó, no sé, te lastimó terriblemente. Y Dios lo bendice, Dios le da las... No se entiende cómo. Señor, debías castigarlo, debías mandar rayos. ¿Cómo? Estás intoxicado. Vayamos a ver una cita bíblica que es bien especial. O sea, esto da asco, causa vómito. Ya, es intoxicación pura. Miren esta cita. Y salió al campo para recoger vegetales y halló una calabaza silvestre, de la cual llenó al frente de su manto, y al regresar los cortó y la puso en la olla de la sopa. Ellos no sabían lo que era. Entonces les sirvieron para que los hombres comieran, pero al probarla gritaron: hombre de Elohim, hay muerte en la olla, y no la podían comer. ¿Quién es el que trae el alimento? La historia sabe, ¿no? Eliseo tenía una escuela de profetas, y en la escuela de profetas él tenía que alimentar, tenía que dar todo a ellos, pero esa vez estaban escaseando, no había alimento porque perseguían a los profetas. Entonces alguien salió a comprar, a recoger calabazas silvestres. ¿Quién es ese? Giesi, el discípulo de Elías, de Eliseo, el sucesor al ministerio profético. O sea, un potencial como profeta. Ahora la Biblia, ¿qué dice del campo? El campo es el mundo, dice. ¿Cómo yo puedo traer alimento del mundo a la iglesia? Hay que alimentar a la iglesia. Hay escasez, puede haber problemas, pero ¿cómo puedo ir a traer algo nauseabundo que produzca intoxicación? Este hombre fue a buscar al mundo. El campo es el mundo, dice Mateo 13:38. Y el campo es el mundo. ¿No ve? Tenía que ser comida ¿para quién? Para profetas. En realidad, cuando hablamos de esto, bueno, uno puede decir: no, pastor, está muy espiritual, no sé. Yo siempre veo al enemigo ahí, ¿no? ¿Quién quería intoxicar a los profetas, matarlos a los profetas?
Paro. Entonces le sirvieron. Entonces, ¿cómo estaba su sentido del gusto? Ahora, por eso cuando leíamos Job, dice, ¿no? Tú debías distinguir bien las palabras que se está predicando y con el gusto saber si es apto para tu paladar. Pero la iglesia de hoy, no, pues oye lo que sea y a veces ni siquiera oye y se traga lo que sea. Entonces Job está, debe haber, la iglesia debe saber distinguir, porque puede ser que exista comida intoxicada. Y lo más grave, ¿quién lo prepara? Y para quién lo prepara. Ahora le estaba hablando, ¿no? Yo saqué solamente en grandes rasgos. La hipogeusia es la disminución en la capacidad de notar los diferentes sabores: dulce, ácido, amargo, salado y umami, que es sabroso. Entonces, esta enfermedad, dice, se produce por muchos aspectos, pero que al perder esa capacidad ya no sabes si es dulce, si es amargo, has perdido esa capacidad. Entonces, lo grave en la iglesia sería no saber discernir, ¿no? ¿Qué estás comiendo? Y viene, se llama hipogeusia, me hace mucho la atención de Giesi. Y hay otro que se llama la ageusia, que ya es, si no me equivoco, es la total pérdida del gusto. Un amigo que tuve se accidentó y se fracturó toda la mandíbula, le reconstruyeron, pero él ya no siente los sabores. Y come, ¿cómo comes? Le digo, por comer. Ha perdido la facultad de distinguir los sabores. ¿Te imaginas si en la iglesia comieras por comer? ¿Has entendido la palabra? No, pero igual, métale. No, métale. Y que pierdas la capacidad de saber si es dulce, amargo o si es sabroso. Pero estos hombres de Dios sí sabían. Y la disgausia dice que es confundir los sabores. Esta situación mucho se dio cuando pasó el COVID. Perdieron la capacidad del sabor. Y eso sería terrible en la iglesia, hermanos, que de pronto perdiéramos esa situación. Entonces, estamos hablando de comida intoxicada. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, estaba intoxicado y se enojó. ¿Con quién se enojó? ¿Qué? Este es un atrevido. ¿Verdad? Pues yo nunca, es un atrevido. ¿Con quién se ha enojado? Con Dios. Y oró al Señor. ¿Cómo oró? Enojado. Y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me mates. Mátame, por favor. Mejor es la muerte que la vida. ¿Cómo mi enemigo va a vivir tu misericordia? ¿Cómo? Está enojado. Y le habló irreverentemente, pareciera a Dios. ¿Cómo estaba? Intoxicado. Esa sombra de la calabacera es terrible. ¿Qué puede hacer en nuestras vidas? Jonás había comido de la olla. Ahora, claro, hablando figurativamente, se intoxicó, tuvo problemas de hipogeusia o lo que sea y no supo identificar. Y es que a veces también para nosotros puede ser difícil. No sé si alguna vez tú has tenido algo contra alguien y has orado así, Señor, castígalo, o haz esto. No permitas, Dios, no lo bendiga, Señor, en el nombre de Jesús, amén. No sé si alguna vez ha pasado, si te has intoxicado por el odio. Se pierde facultades, se pierde situaciones. Y al final, él
intoxicado, estaba lleno de amargura, de odio, rencor, no quería perdonar, quería verlos morir. Esa fue la situación de este hombre. ¿Qué dice? Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano le hiriera la planta y se marchitó. O sea, son pasajeros, o sea, florecen un momento y mueren. Este árbol crece rápido, pero se muere ante el menor al maltrato. Un gusanito viene, lo mato. Cuando uno está bajo una sombra inadecuada, es un momento, luego llega a morir. Y hablar de gusanos sería mucho, ¿no? Cómo estos gusanos maltratan el fruto, comen los árboles. Ahora se lo llama ricino a parte de la planta. Es como un purgante, su tallo es hueco, hinchado de flores rojas y su semilla es venenosa. Ahora yo pregunto, ¿qué tal si estás bajo la sombra de un árbol, de un pastor intoxicado, de un líder intoxicado, de un pastor calabaza silvestre, de un ministro Juan Carlos Calabaza? ¿Qué pasaría, Juanqui? Nos puedes intoxicar a todos. Yo pregunto, en la iglesia puede pasar que se intoxique a otros, se los envenene. Tenemos que tener la capacidad de oír y gustar para saber qué se nos está dando. Cambiar de sombra, cambiar del árbol de manzana es terrible, hermanos. Dios nos ayude y tenga misericordia. Hasta ahí quedaremos. La próxima vamos a hablar de la higuera. ¿Ya? Es otra sombra. ¿Qué proyectos? Hay otra sombra que es del tamarisco. Por ejemplo, cuando Débora fue llamado, ¿bajo qué sombra estaba? De una palmera. Cuando Saúl estaba debajo del tamarisco, ¿qué quería? Matar a David. Las sombras hacen. Cuando vayamos a la lección misma de este joven vamos a ver, ¿no? Que si él no hubiera salido de la sombra del manzano, él no hubiera muerto como ha muerto. Y como dice la Biblia, ¿qué gano debajo del sol? Trabajo, no tengo propósito en la vida, no hay un objetivo. Uno no logra objetivos en el Señor si estás en el atrio. Es bueno ingresar al lugar santo y al lugar santísimo, donde sí hay coberturas. Donde sí hay coberturas. Como iglesia nosotros tenemos una cobertura, como pastores tenemos una cobertura, y como líderes coberturamos a la iglesia y los líderes coberturan a otros. Estamos en un tiempo que Dios nos está enseñando. Cuando lleguemos a la situación del joven que muere, vamos a encontrar muchos detalles, pero quería aclarar, estar debajo de una sombra equivocada es fatal. Amén. Por favor, puede ser que me haya equivocado en algo, me corrige, o si alguien ha recibido una perlita, por favor, aliménteme. Cierto, cumplió por cumplir y todavía eso no, tienes mucha razón. Ya vamos a decidir, Ruso. Gracias, Leo, por darme una película. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Enseñanza para Jonás. Tenía que enseñarle a Dios. ¿Tanto te preocupas por una calabacera? Dice. No me voy a preocupar por 120,000 personas. O sea, era una lección didáctica de Dios para que él entendiera. Y para eso empleó elementos didácticos ahí.
porque se enojó porque la calabacera se murió. Dice, este gusano, ¿qué le habrá dicho? Pero ¿cómo puedes preocuparte por eso que ha nacido en un día y ha muerto? Yo lo he hecho, dice. Y no te puedes preocupar por 120,000 personas. ¿Acaso no puedo hacer obra con ellos? Esa es una lección a su vida. Y bien didáctica. Sí. Ah. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque estaba intoxicado. Por eso debajo del manzano hay fruto para pensar diferente. Cambia nuestra mentalidad. Estar en el atrio, siempre estás preocupado por el sol, que el maná. Entrar al lugar santísimo, tienes revelación del candelabro. Y entrar más allá, tienes el maná secreto. La única manera de cambiar es entrar bajo coberturas. Importantísimo. Gracias. No de casarse, ¿no? Ya, Jonah, perdón, Jonito por Roma. Ah, ah, sí, claro. Saúl tenía varios con él y él estaba debajo del tamarisco. ¿Y cuál fue su intención? Matarlo a David. Y todos estaban con la misma idea. Sí, afecta. Las sombras te cubren. No te afecta, ¿no? La sombra, sombra. Bueno, eso es trabajo de Dios. Claro que orar está bien, ¿no? Pero Dios tiene que hacer algo con esa persona. Pero en nuestro aspecto es orar. Pero para mí una situación es, ¿no? Esas sombras existen. Por ejemplo, yo soy tu sombra, ¿no? En este aspecto soy el pastor que está ahí. Pero aparte de esta sombra hay otra sombra que es mucho mayor, que es el mensaje. De esa no debemos salir. Jamás. Va a haber sombras equivocadas. Elías era una sombra de poder, hizo caer fuego del cielo, pero en un momento dado, ¿qué le pasó? Se llenó de miedo y lo dejó a su siervo. Podemos dejar a los siervos. Sucede con los pastores, sucede a veces con los líderes, que de pronto nuestra sombra no va a proyectar lo que nosotros queremos, porque somos seres humanos. Pero para ellos y para nosotros es no salirnos del árbol del manzano, porque esa es nuestra garantía más. Porque ahí encuentras comiendo su fruto el por qué, de qué y qué quiere Dios en tu vida. Amén. Juanqui. Claro. Dios pone presidentes de acuerdo a la nación, dice, ¿no? Él tiene en sus manos el cauce de un pueblo. Y cada nación tiene el presidente que se merece. La Biblia lo dice. Cada iglesia merece su pastor que quiere. Sí, es que es verdad, cierto. A veces la iglesia es tan rebelde que a veces Dios pone una cobertura así para cambiar las situaciones. Y eso es cierto. Si es trato de Dios, si es enseñanza de Dios, sí. Porque para Jonás era una enseñanza. Una enseñanza.
Creo que nosotros deberíamos aprovechar las coberturas que tenemos y valorar, excluyéndome a mí, valorar nuestras coberturas. Porque las coberturas que van a venir con el gobierno ecuménico son terribles. Pero no significa, porque la Biblia dice obedecer a vuestras autoridades. Pero nuestra obediencia va a tener que ser conforme a la palabra, y ahí sí va a haber muerte. En cambio hoy las coberturas no nos están matando todavía. Entonces sí, hay terribles. Quedamos, cerramos. Amén. Dios nos ayude. La Biblia dice: orad por vuestros pastores y vuestros líderes. A veces las sombras caemos, a veces las sombras tenemos estos problemas. Que Dios tenga misericordia en nuestras vidas. Está bien, pregunta difícil. No se sabe en realidad, solamente la Biblia dice que fue un pez bien grande. Muchos dicen que era un cachalote o una ballena, pero muchos dicen que prácticamente solamente era un pez grande. No nos especifica, pero podía ser tal vez una ballena. No dice. Gracias. ¿Perdón? Ya, ¿de qué dijiste? Gracias. Esas preguntas de los niños son las más difíciles. Dios nos ayude con la pregunta que han hecho. ¿Por qué Dios pone y levanta calabazas? Es porque hay un pueblo rebelde. Siempre va a ser así. A veces tenemos que ser tratados por esas coberturas. En el tiempo del anticristo Dios va a levantar esa cobertura. Y la única manera de ser salvos va a tener que ser afrontar todo eso. Y esa va a ser el único trato de Dios para que uno vuelva al Señor. Va a poner. A mí me llama eso la atención. No me recuerdo en qué cita está cuando dice: Dios pone presidentes y están en sus manos. Cuando hay elecciones en Bolivia, ¿quién va a ser el presidente? A veces de acuerdo al pueblo. Y si el pueblo no sabe orar, la cobertura va a ser terrible. Tratos de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Permítanos ser coberturas buenas, Señor. ¿Será que intoxico a la iglesia? ¿Será que intoxico a mi familia? ¿Hay veneno en mi vida? Jonás estaba lleno de amargura, de odio, estaba lleno de rencores por alguien o una nación que le había hecho daño. Y aun cuando Dios le habló y le dio una misión, él no quería. Y a veces muchos de nosotros no queremos arreglar algo que arrastramos, algo que no podemos perdonar por el daño que nos han hecho. Y en nuestro corazón hay justicia. Dios, haz justicia, dale lo que merece. Por eso Dios tocó la calabacera, para que él pudiera entender que una calabacera era una planta y había tanta gente que necesitaba. Por eso necesito estar debajo del manzano, Dios, porque así podré entender tu muerte en la cruz, porque tú eres el árbol de la vida. Porque te destrozaron y te maltrataron y tú dijiste algo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Había fruto, manzana de oro en tu boca. Sabías cómo decir.
Padre, de verdad, si algunos estamos como Jonás intoxicados, si hay un problema interior más allá que aún nos molesta en la mente y no podemos entender, y pensamos que dejando todo ha cambiado, Dios nos va a mandar a reconciliar porque viene pronto, está a las puertas Él. Pero tampoco me permitas, Dios, en un momento duro de mi vida, hasta querer morir y dejar el ministerio y estar en el atrio, decir: ¿de qué me sirve debajo del sol haber trabajado en la iglesia, haber hecho, si nada he obtenido, más bien me han destrozado? Estoy asqueado, lastimado. Tenemos que entrar bajo la cobertura, porque en la cobertura de Dios hay amor, hay paz, hay fruto del Espíritu Santo que nos hace estar bien. Y si entráramos más adentro, entenderíamos la voluntad de Dios, sus propósitos en nuestras vidas. Porque dice: fruto de labios que confiesen su nombre. Pero cuando pasan problemas y estamos en situación difícil, no hay fruto de labios de alabanza, hay queja, hay dolor. Y ya no queremos ni siquiera mencionar tu nombre ni decirte gracias por lo que nos pasa, sino quejas de decir: ¿por qué, Señor, si soy cristiano? ¿Por qué, si te sirvo tantos años? ¿Por qué me pasa esto? Porque uno está en el atrio. Señor, te invito a pasar más adentro. Él es el árbol de la vida, es el árbol de manzana. Cuán dulce es su fruto a mi paladar. Mi amado es como el árbol de manzana. Y me dormí y Él me despertó, porque vienen las bodas del Cordero. Y su fruto apacigua cualquier cosa en mi vida. Señor, ayúdanos, Padre. Tal vez como este joven obedecemos tu palabra, tenemos victoria, pero alguien nos sacó del camino. Alguien nos sacó de la sombra verdadera para entrar a una sombra de muerte. Y este viejo profeta lo que llevó es a morir este joven. Te pedimos que nos ayudes, nos ministres, Señor. Y gracias por revelarnos tu palabra, porque de verdad esta nos hace mucho bien y nos alimenta y nos fortalece, Señor. Reanímame con manzanas, porque estoy enfermo de amor, no puedo vivir sin ti. Tengo problemas, pero no puedo vivir sin ti. Reanímame con manzanas, Señor. Y dice tu palabra que es manzana nuestra vida, más dulce que la miel, más dulce. Y toda palabra que tú digas será la adecuada para mí, Señor. Y en el tiempo malo, reanímame con paces, para nunca olvidarte de dónde me sacaste y recordar que cuando venga lo que venga, igual tú me rescatarás, Señor. Gracias por todo. Te agradecemos por la salud, por todo, Dios. En tus manos estamos. Tú eres soberano, Señor. Pero ahora ayúdame a distinguir, Señor, qué sombra hay en mi vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, estamos bajo esa sombra. Gracias, papito, por esta noche. Te agradecemos por tu palabra. Gracias, Dios, por las ofrendas que con amor van a dar mis hermanos. Por favor, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.